Muy buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Bienvenidos a nuestro devocional diario, el mejor momento de tu día. ¿Qué te parece si donde te encuentras te pones en disposición y me acompañas a elevar una oración al Señor, a hablar con papá, a hablar con Dios, a poner tus peticiones, tus necesidades, a pedir perdón, a darle gracias por lo bueno que es? ¿Te parece? Acompáñame. Gracias, amado Dios y Padre Celestial, por este nuevo día de vida. Gracias porque cada vez que respiramos, sabemos que has sido misericordioso y renovaste tus misericordias 24 horas más. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que cada vez que nos levantamos y vemos un plato de alimento en nuestras mesas, sabemos que ha sido por ti, Señor, porque eres tú quien has dado la fuerza para poder ir a trabajar, porque eres tú quien has hecho el milagro de poner un plato de alimento ahí encima, Señor. Gracias porque cada vez que abrimos la llave hay agua, Señor. Gracias porque tú no faltas, porque tenemos un techo, una cobija, un calzado, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel. Padre amado, en esta mañana, Señor, queremos venir ante ti, Señor, a que nos enseñes, Señor, a huir de la tentación, Padre Celestial, a que nos enseñes a resistir el diablo para que él huya, Señor, a que nunca desconfiemos de tu promesas, Padre Celestial, que nunca nos falle la fe, Padre Celestial, sino que siempre tengamos la mirada puesta ante ti, Padre Celestial. Gracias porque sabemos que hoy serás tú fortaleciéndonos en aquellas áreas que somos débiles. Gracias, Señor, porque sabemos que cada vez que hablemos, Señor, que salga una palabra de nuestra boca que sea de bendición, Señor, como dice tu palabra. Padre, enséñanos a hacerlo mejor, como dice tu palabra, hacerlo todo como si fuera para ti, Señor, que cada obra de nuestras manos sea de bendición, que cada paso que demos sea caminando para obrar, Señor, de una manera correcta, Padre Celestial, que nuestra mente no nos engañe, que nuestros pensamientos, Padre, sean pensamientos de bien, que siempre pensemos lo bueno, que siempre pensemos lo puro, lo grato, Señor, que siempre pensemos en lo que a ti te agrada y que no dejemos aterrizar en nuestra cabeza esos pensamientos que no edifican, esos pensamientos que dan mal fruto, Padre Celestial, esos pensamientos de ruina o de egoísmo o de envidia o de menosprecio, esos pensamientos que tal vez son de baja autoestima, o esos pensamientos si alguna persona está pasando y pensando en quitarse la vida, Señor. No dejes que nuestra mente nos gane y seas tú obrando y dando paz, Padre Celestial. Hoy quiero pedir por esa paz que sobrepasa todo entendimiento para cada uno de mis hermanos, Señor, para cada uno de ellos, Señor, que muchas veces inclusive yo no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, Señor, que tal vez en medio de la tormenta nos desesperamos. Sé tú dando la paz, Padre, para poderte escuchar correctamente, Señor, que pueda venir la tormenta más inmensa, pero estemos tranquilos, confiando que saldremos victoriosos, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, porque eres fiel, Señor. Y en esta mañana, Padre, también te quiero poner cada uno de los devocionales que se den durante este año, Señor. Que cada palabra que salga a través de nuestro canal de YouTube, que salga a través de el púlpito de la iglesia, Señor, que cada persona que venga a este lugar te pueda sentir. Que cada persona que tú uses para hablar de ti, Señor, hable de ti, Señor, no de nosotros, sino de ti. Que aprendamos a menguar para hablar cada día más de ti, que sean de testimonio, Señor, que cada palabra que salga sea de transformación, Señor. Sabemos que nosotros solo somos instrumentos, y solo somos regadores de semilla, pero tú das el crecimiento, Señor. Tú eres quien con tu poder, Señor, dará la transformación. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos, Señor. En esta mañana, Señor, quiero bendecir esta casa, Señor, y cada uno de los servidores de esta iglesia, cada persona que saca un poco de su tiempo para poder servir un domingo, un sábado o venir a grabar un video, Señor. A cada persona que en cada momento saca su tiempo para buscarte, Señor, para hablar contigo, para leer la palabra, Señor. Sé tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y también te quiero pedir, Señor, que seas tú
cuidando nuestra entrada y nuestro salir, que cada vez que salgamos a la calle, Señor, podamos ir cuidados por ti, Señor, que seas tú enviando esos ángeles guerreros a protegernos, Señor, que cada vez que salgan nuestros niños, jóvenes y adolescentes a sus colegios, a sus universidades, Señor, seas tú cuidándolos, Señor, de caer en tentación, seas tú cuidándolos de cada persona que quieras hacer el mal, Señor, que seas tú, Padre Celestial, dándoles la fortaleza para resistir esa tentación, Señor, que se puedan enfrentar correctamente a los retos de la vida, Padre amado, que se acuerden que tú siempre estás con ellos, Padre Celestial. Gracias y mil gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres inmenso, porque nada se iguala a ti, porque a pesar que nosotros somos tan pequeños, pusiste tu mirada sobre nosotros y escuchas nuestras oraciones a diario, Señor. Gracias por sacar ese tiempo para vernos, para abrazarnos, para consolarnos, para abrigarnos, Señor, porque no lo merecemos, pero día tras día nos hablas, nos corriges, nos amas, nos abrigas, nos bendices. Gracias, amado Dios, es en tu nombre. Amén y amén. Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, te
lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Yo cantaré, me rendiré, me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Mis hermanos, muy buenos días. Es el momento, la hora feliz de poder compartir con todos ustedes una palabra hermosa que nos va a edificar, que nos va a ayudar a entender un poco más el concepto del ayuno. Concepto que indiscutiblemente a veces es difícil de entender, inclusive por los propios cristianos, y con mucho más veras por parte de aquellos que no son conversos, y hay algunas dudas al respecto. La palabra de Dios tiene como título hoy una crítica acusadora y está basada en Marcos 2, versículo 18, que dice lo siguiente: al ver que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, algunos se acercaban a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan también? Mis hermanos, por eso el título es una crítica acusadora, porque habían algunos discípulos de Juan y los fariseos que atacaban muchísimo a Jesús y estaban muy atentos a cualquier, entre comillas, error que él pudiera cometer para cuestionarlo, para atacarlo y para hablar mal de él. Jesús les contesta de manera muy sabia, como todas las respuestas de él, y les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Él les quería decir que, como dice Apocalipsis 19, del 7 al 9, la iglesia es la esposa de Jesús, del Cordero de Dios. Entonces, si el esposo está con su iglesia, que eran sus discípulos, que estaba con nosotros, pues no tenía lógica que mientras estuviéramos con la persona más importante, que era Jesucristo, pues los discípulos se pusieran a ayunar, porque lo tenían a él y lo tenían absolutamente todo. El problema aquí era que había un conflicto entre los fariseos y Jesús alrededor de las preguntas relacionadas con las enseñanzas o la conducta de Cristo. Siempre buscaban cómo criticarlo y qué errores que podían observar para poder cuestionarlo. Los hipócritas, los fariseos y los judíos recalcitrantes, ellos se pegaban mucho a las tradiciones y a los reglamentos. Ellos eran muy pegados a esto. Y entonces vemos cómo aquí se unen algunos discípulos de Juan y unos fariseos, ¿cierto? Ahí el enemigo los une para poder cuestionar a Jesús y preguntarle por qué, si ellos sí ayunaban, como estaba dentro de la ley mosaica, por qué ellos, Jesús, no les ordenaba a sus discípulos que también ayunaran y hicieran lo mismo. Y Jesús les contesta, ¿no? ¿Cómo pueden ayunar cuando están de bodas mientras están con el esposo? ¿Cómo pueden ayunar? Eso no tiene absolutamente ninguna lógica. Sabemos que Juan el Bautista se había enfrentado muchas veces con los escribas y los fariseos, pero en este pasaje aparecen algunos de los discípulos que se unen a los fariseos para cuestionar a Jesús, ¿cierto? Y vemos más adelante, en Hechos capítulo 19, de 1 al 7, 30 años después, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, se encuentra con algunos discípulos de Juan el Bautista
Y lógicamente porque en esa época las comunicaciones no eran tan fluidas como el día de hoy, sino que eran el voz a voz, y mientras llevaban el mensaje de un puerto, de una ciudad a la otra, pues se podían demorar meses y hasta años para saber qué es lo que estaba pasando en una ciudad o en la otra. Pero había unos discípulos que eran de Juan el Bautista, que han sido ilustrados y orientados por Juan el Bautista 30 años antes, y ellos no sabían sobre el bautismo que ahora se ejercía a través de Jesucristo, que era el bautismo que venía a través del unigénito Hijo de Dios, y que lógicamente venía con la llenura del Espíritu Santo. Juan el Bautista pues hacía un bautismo de arrepentimiento, un arrepentimiento espiritual, arrepentimiento de mis pecados, de mis faltas, de mis errores, pero Jesús, el Cordero de Dios, viene y hace el bautismo en agua y en el Espíritu, para que la gente pueda realmente arrepentirse y cambiar. Los fariseos se daban cuenta que Jesús estaba comiendo con los recaudadores de impuestos, con los pecadores y con aquellas personas que de pronto no eran bien vistas dentro de la sociedad. Y ellos criticaban por qué, si Jesús era el Hijo de Dios y los conocía a todos, por qué Él comía con ellos, sabiendo que ellos eran malos, que ellos no eran las personas indicadas para poder rodearse. Y Jesús lo dijo de muchas maneras y en muchas oportunidades: yo no he venido como médico a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Él fue a rescatarnos a nosotros, que éramos absolutamente todos pecadores. Él fue a rescatarnos a nosotros. Pero los fariseos, los hipócritas y aquellos recalcitrantes judíos que solamente se enseñan los reglamentos, ellos solamente tenían unas reglas que estaban establecidas, y ahí no salían de esos parámetros, pero estaban tan cerrados que lo único que hacían era reprochar todo lo que el Señor Jesús hacía. El ayuno, las oraciones, las limosnas eran expresiones comunes de piedad en el judaísmo. Y ellos lo hacían normalmente para que la gente los viera y para que los reconocieran y para que digan: uy, ese señor que viene allá, uy, ese sacerdote, ese hombre es bondadoso, ese hombre cómo aporta, cómo nos ayuda, cómo ofrenda, cómo da limosnas a la gente. Y hacían alarde. Y entonces Jesús dice en Mateo 6, del 2 al 6 y 16, 18: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienes recompensa. Pues ellos no lo hacían porque de pronto en el espíritu sentían la necesidad de ayudar a los demás, a aquellos que estaban desprotegidos, sino lo hacían para que los demás los reconocieran. Es un reconocimiento humano. Por eso el Señor dice: no haga tocar trompeta. Cuando yo hago tocar trompeta, la trompeta se oye por todos lados y todo el mundo escucha, sonó la trompeta. Pues ellos gritaban de pronto o hacían alarde de sus limosnas para que todo el mundo supiera que ellos eran bondadosos. Pero no lo hacían realmente en el espíritu para agradar a Dios, que es lo que Dios se agrada cuando uno lo hace desprendidamente. Y por eso el Señor Jesús dijo: lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa tu mano izquierda. Son actos de bondad y actos de misericordia que al Señor le agrada. Entonces, el verdadero origen de indignación no era que sus discípulos estuvieran violando la ley de Dios, sino que estaban dejando de observar tradiciones y reglas hechas por los hombres, Cuando Él dice el Señor Jesús, que cuando ayunemos no seamos como los hipócritas que demudan su rostro, yo me puse a mirar qué significa demudar. Y demudar significa, entre otros, tienes los siguientes sinónimos: cambiar, alterar, disfrazar, desfigurar, ¿cierto? Para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces, cuando ellos demuestran, es simplemente, vuelvo y repito, buscan un reconocimiento y es puro interés personal para impresionar a los demás. Porque para que los califiquen de santos. Entonces dice el Señor Jesús: pero tú cuando ayunes, unges tu cabeza. ¿Y qué es ungir tu cabeza? Volví y mire nuevamente. Dice el diccionario bíblico: aplicar aceite u otra materia. Hoy sería aplicar algún gel, alguna crema de peinar, cosa de que el día que nosotros ayunemos, lo recomendable es que
podamos ese día bañarnos normalmente, los hombres afeitarnos, las mujeres peinarse, usar buena loción, usar una buena crema de peinar, pues para que la gente no se dé cuenta de que, oye, ¿por qué tiene esa cara tan demacrada? ¿Por qué tiene esos ojos, hermanos, que tiene tan rojos? No, es que estoy ayunando, estoy en un ayuno muy largo y entonces para que la gente lo reconozca. Ese ayuno es una actividad o es un ejercicio de carácter espiritual que yo hago para acercarme y para agradar más a Dios, para decirle, Señor, yo estoy tan agradecido con todo lo que tú me has dado y yo quiero hacer entre comillas, esfuerzo y sacrificio para poder agradarte, Señor. La pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿qué está motivando nuestro ayuno? Hoy, ¿qué está motivando nuestro ayuno nuestros hermanos? Mi ayuno, realmente, yo lo digo de manera personal, yo lo hago solamente en gratitud. Yo lo único que tengo es gratitud absolutamente con Dios, desde la vida que Dios nos ha dado, la salud que nos ha dado, la familia que me ha dado, el trabajo que me ha dado, el techo que me ha dado, el alimento que nos ha dado, los sueños, los proyectos, las ilusiones, pero lo más importante, la salvación, la vida eterna. Es el regalo más maravilloso y eso es más que suficiente para nosotros poder ayunar y decirle, Señor, gracias, 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 porque sé que la vida es una sombra y es rápida acá en la tierra, pero un día estaré por la eternidad a tu lado y gozaré de las delicias celestiales. Para mí es más que suficiente, mi ayuno es ese. Ahora, habrá motivaciones de carácter personal, donde cada uno de nosotros podemos ayunar y decirle, Señor, yo quiero hacer este ayuno para agradarte, pero también quiero pedirte, si es tu voluntad, Señor, tengo este proyecto, tengo estos planes, tengo estos objetivos, te los coloco en tus manos para que se haga tu voluntad. Y el Señor, en su sabiduría, que es perfecta, pues nos va indicando si lo que vamos a hacer o lo que estamos pensando hacer es lo correcto y Él nos dará el visto bueno a través de como Él quiere y como con Él quiera. Entonces, digamos que tenemos que pensar cuál es la motivación de mi ayuno. ¿Estamos juzgando la forma de que otros ayunan? Pues nosotros no tenemos por qué meternos en pleito ajeno. Cada uno, de manera personal, respondemos ante Dios y así como respondemos, tenemos que tratar de agradar a Dios porque Dios pues mira los corazones de manera puntual de cada uno de nosotros. Dios no califica el grupo, Dios ni siquiera califica la familia. Acordémonos que Dios, para Él todos somos sus hijos. Entonces, cada uno en su corazón, yo puedo engañar con mi boca, con mis acciones, con mi comportamiento a muchas personas, pero ¿quién engaña a Dios? Dios conoce el corazón de nosotros. Y la palabra del Señor dice que del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas, y Él conoce nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la motivación que yo tengo para poder ayunar? El Señor lo que quiere que hagamos es que cuando hagamos un ayuno, hagámoslo sin hipocresía y con muchísima humildad, ¿cierto? La Biblia enseña sobre 3 cosas: el ayuno, la oración y la generosidad. Y entonces en las 3 corrientes las prácticas religiosas hipócritas que fueron normalizadas por los hipócritas y los escribas y los fariseos, digamos, cogen estas prácticas que al Señor le agradan, que es el ayuno, la oración y la generosidad, y las vuelven como rituales y procedimientos de carácter material y humano, y eso no es lo que el Señor buscaba. El Señor lo que busca es que haya un desprendimiento total, que si yo voy a ayunar, lo hago porque siento la necesidad en el espíritu de acercarme más a Dios. Si voy a orar, siento la necesidad de hablar con mi Padre y comunicarle lo que siento en mi corazón y qué necesidades tengo. Y si voy a ser generoso, es porque sé que al Señor le agrada, porque Él dijo, todo lo que hiciere por aquellos pequeñitos es como si lo hicieran conmigo. Pero el Señor rechaza a los hipócritas. Y los hipócritas, la palabra hipócrita viene de un griego que significa máscara. Entonces, los hipócritas usan máscaras para engañar a los demás y para demostrar y fingir lo que no son. El ayuno en toda la historia, en la historia de la humanidad se ha practicado por diferentes causas y razones. En el mundo occidental dicen que es bueno ayunar porque es bueno para la salud, porque el cuerpo se limpia, porque el cuerpo descansa, y porque hacer esas dietas son supremamente importantes. Pero nosotros como cristianos, el ayuno legítimo tiene un propósito netamente espiritual, ¿cierto? Espiritual.
Y lo que se hace es buscar más el acercarnos con el Señor y doblegar nuestra carne, como el Señor dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios está en la santa palabra, en la Biblia. Ahí nosotros tenemos que comenzar a leer y tomar y comer de ese pan, que ese es el que nosotros realmente nos va a alimentar. Cuando el Señor dijo, cuando ayunéis, entonces Él dice, o sea, cuando Él dijo, cuando ayunéis, hagámoslo de esta manera, significa de que Él está dando el visto bueno al ayuno. El ayuno es bíblico. A veces hay la discusión si el ayuno era en la época del Antiguo Testamento o antes de Jesús. No, el ayuno es bíblico porque cuando Él dice, cuando ayunéis, como cuando dice, cuando deis limosna o cuando deis el diezmo, o sea, son principios o son reglas que el Señor ha establecido que siguen vigentes. Y cuando lo ayunéis, entonces indica que el ayuno es algo normal. Tenemos que hacerlo para comenzar particularmente lo hacemos en el año 2025 para comenzar en este año en manos de Dios, que se haga la voluntad de Él, para fortalecernos y encontrar y seguir la voluntad de Dios antes de tomar cualquier decisión. Entonces, Señor, este ayuno lo hago para que yo pueda tener el dominio propio y la certeza y la seguridad de que no voy a dar ningún paso sin que tú no me des el visto bueno, ¿cierto? Y debemos hacerlo de manera voluntaria, gustosa y discreta. No lo hagamos por fuerza, no lo hagamos por demostrarle absolutamente a nadie. Es más, ni siquiera es que voy a hacerlo porque de pronto el pastor se molesta porque yo no estoy ayunando o porque mis hermanos si me preguntan, oiga, usted hizo el ayuno. Me parece inclusive que nosotros como cristianos ni siquiera debemos hacerle la pregunta a los demás hermanos. Eso es algo netamente personal y es un compromiso que yo tengo netamente con Dios y no con los hombres, no con nadie, sino solamente con Dios. Entonces, mi hermano, que este ayuno sirva para que nosotros podamos reflexionar, podamos acercarnos a Dios, podamos hacerlo con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, sin ningún miramiento, ni ningún buscando nada personal, nada material, sino solo para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús es ejemplo del ayuno. Antes de comenzar su ministerio, dice la Biblia que él ayunó 40 días y 40 noches. El mismo Hijo de Dios lo hizo para acercarse a su Padre y así pudo resistir los embates que el enemigo le quiso hacer cuando lo dio débil desde el punto de vista físico, pero espiritualmente estaba tan fortalecido que le pudo decir al enemigo, escrito está, y con eso, esa fue la espada con que él lo reprendió y el enemigo tuvo que alejarse, pero él estaba fortalecido espiritualmente, a pesar de que físicamente muy seguramente estaba débil, pero lo más importante es el pan espiritual que el Señor nos da todos los días para mantenernos fuertes ante los ataques del enemigo. Dios los bendiga, mis hermanos.